De objetos no identificados en el espacio aéreo de Estados Unidos y también de Canadá. La falta de información oficial además ha ido generando una serie de especulaciones al respecto. Vamos a conversar de este tema junto al analista internacional y ex embajador Pablo Cabrera. ¿Cómo está, Pablo? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Buenos días. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Pablo, bueno, ha habido harta especulación sobre lo que está ocurriendo en torno a estos objetos aéreos. El gobierno de Estados Unidos ha dado algunas informaciones, pero más o menos aisladas, y eso ha levantado más dudas que certezas hasta ahora sobre este proceso. ¿Cómo interpretas tú estos episodios? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el espacio aéreo de Estados Unidos para entender cuán preocupante puede ser o no esta situación? Mira, creo que esto hay que dividir un poco el análisis, hay que situarlo primero en el contexto general de lo que son las relaciones entre Estados Unidos y China, y después en lo que es el tema del dominio del espacio o la situación de seguridad mundial en los territorios, incluido el territorio aéreo de cada uno, y la discusión internacional sobre los temas de comunicaciones, que son quizás el único tema que no ha estado resuelto de cara a los nuevos paradigmas del siglo XXI, ¿no? Entonces, al dividirlo podemos ver que en el inicio habían dos globos, supuestamente espías, según dijo Estados Unidos, sí, que habían sido derribados, uno en Estados Unidos y otro en Canadá. El análisis si son globos espías o no se va a dar, la certeza la van a dar cuando entreguen qué es lo que tenían adentro los globos, o qué es lo que perseguían, más allá de lo que ha dicho China, que eran globos de detección meteorológica. Y por el otro lado, hasta ahora, estos objetos no identificados, que tienen otra dimensión que ya no está en el tema de China y Estados Unidos, y como muy bien dices tú, se ha ido complicando por la falta de información sobre esta materia. Sí. Creo que cuando el mundo está muy desordenado, hay mucha tensión entre Estados Unidos y China, y además hay una guerra en Europa. Hay una guerra por el poder, un poco, por el manejo del poder. Creo que este tipo de situaciones podría ser producto de eso, pero la paranoia puede traer también la pérdida de una batalla, ¿no? Porque cuando se exagera una situación sin entregar datos, creo que la población se pone un poco nerviosa, le da mucho temor, y recuerda otras épocas de la historia donde, si bien es cierto el desarrollo espacial era distinto, se produjeron este tipo de situaciones también entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y vimos cómo terminó. Pero hoy día el tema de la atención es importante. Sí, para separar los dos análisis, ya que lo planteas en esos términos. Respecto a este globo presunto espía chino, ¿qué tan seria es esa situación? Este tipo de impasse quizá se pueden dar más frecuentemente de lo que uno cree sin que tenga la repercusión mediática que ha tenido este caso. ¿Es un hecho grave realmente, a tu juicio, que un globo de estas características esté dando vueltas por los cielos de Estados Unidos? Bueno, a mí me produce más bien sorpresa. Me produce sorpresa la manera como se ha aproximado esto. Quizás se le fue de las manos tanto a los chinos como a los americanos. Creo que perfectamente podría ser un globo de detección meteorológica, dado que están detectando situaciones del cambio climático y ver cómo se puede enfrentar esta situación. Me llama mucho la atención que dada la alta tecnología y la alta gama de la tecnología y de las providencias que se han tomado los países en cuanto a la ciberseguridad o a la seguridad de la sofisticación de los sistemas de detección, un globo meteorológico o que lleve antenas o otra naturaleza esté espiando, supuestamente espiando instalaciones nucleares. Yo creo que eso hablaría muy mal de los Estados Unidos, de la seguridad de los Estados Unidos, y el momento que pudieron hacer para derribarlo, si es que hacía una semana que lo habían detectado. Por otro lado está la mirada que podría ser China, y ver lo que son las creencias, la mitología, la filosofía y las políticas chinas, donde el tema meteorológico tiene mucho que ver, tiene mucho significado también el tema de los globos. ¿Por qué lo digo?
porque se estaba iniciando un nuevo año chino, un nuevo año solar chino, Sí. y eso tiene alguna significación para ellos, obviamente en cuanto a lo que significa mostrarle al mundo, o mostrarle a los chinos principalmente, más que al mundo, dónde está China, qué poder tiene, cuáles son las cosas que maneja, cuáles son los buenos deseos para el nuevo año, y qué es lo que significa esto. Y que se puede haber hecho a propósito. Se puede haber hecho a propósito un globo de esa naturaleza, y dicen que también América Latina, marcando la meteorología significa algo también en Pablo, la creencia y en la tecnología china. Sí, ahora, el problema es que China acusa de vuelta a Estados Unidos de haber violado su espacio aéreo también con globos más de 10 veces en un año. Fue lo que dijeron desde Cancillería, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Por eso le preguntaba por la frecuencia de este tipo de episodios y por la gravedad. Quizá en algunos otros casos se manejaba bajo cuerda, silenciosamente, pero en esta ocasión también se hace explícito y el mismo gobierno de Estados Unidos lo aborda como un tema. Quizá hay algo de estrategia también en eso. Bueno, hay políticas internas también. Yo creo que hay política interna, hay política de cuál es el mensaje que le están llegando los Estados Unidos a su población, y cuál es el mensaje que le llega a China en un momento muy determinante para las relaciones, cuál era la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos que iba a viajar a China. Iban a bajar tensiones, iban a buscar algunos mecanismos. Aparece esto, hay diferentes grupos y estratos y niveles del poder que puede haber entregado esta información. Se estaba recién elegido un nuevo jefe del comité de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Reaccionó el Partido Republicano con mucha fuerza respecto al tratamiento que estaba teniendo este globo, etcétera. O sea, hay un mensaje de política interna y una situación de política interna que atizó esto. Yo no descarto que esto esté en la guerra, entre comillas, comunicacional, porque hay una guerra comunicacional evidente, dado lo que está sucediendo en Europa. Y por otro lado, la política de drones y el desarrollo tecnológico de los drones puede también entrar en esta descripción, porque las últimas declaraciones son que los últimos objetos no identificados son como un auto más o menos grande o mediano, no sé, y que podría tener las características de un dron. Claro. Y ahí podrían entrar otros países. Ya sacaron a China del mapa de estos nuevos objetos no identificados. Sí. Pablo, ¿esto significa necesariamente que va a escalar la tensión entre ambos países? Bueno, comunicacionalmente el momento era importante, pareció, pero creo que las buenas razones y las últimas declaraciones del Pentágono y las declaraciones chinas hacen pensar de que la idea de no tener confrontación es cierta, y que la cooperación debería ser el elemento central en las relaciones y el objeto de bajar un poco las tensiones. Ajá. Creo que incluso el Departamento de Estado, por las declaraciones del secretario de Estado Blinken, parece haber sido sorprendido por esta situación. Yo he leído algunos documentos o algunos reportajes de periodistas, afamados periodistas y con mucha experiencia en el Asia, que estaban elegidos para viajar con el secretario de Estado Blinken a China. Y las declaraciones de ellos es que minutos antes o 1 o 2 horas antes de subirse al avión le avisaron que estaba cancelado el viaje. Entonces, como que las decisiones se tomaron, por cierto, por el presidente Biden, según se dice, pero a mí me da la impresión que todo esto está muy borroso todavía. Yo creo que se necesitan algunas aclaraciones. Las respuestas, ayer incluso empezó un poco de ironía sobre si eran ovnis los que podían estar surcando el espacio de los Estados Unidos. Ajá. Creo que la población mundial en estas situaciones, más todavía con los adelantos tecnológicos que existen, necesita una explicación urgente sobre qué es lo que significaba y qué es lo que ha significado esto. Sí. Y qué clase de objetos son, porque un globo propiamente tal, como son los globos chinos, los globos de Gallota o los globos que tienen en la historia china, no me parece que sean globos más allá de los adelantos tecnológicos que podían espiar instalaciones nucleares. Ajá. Pero la guerra en Europa ha producido mucha tensión porque está involucrada la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, donde también hay diferencias en cuanto al manejo de la guerra. Y creo que el manejo de la guerra, que es muy cibernético,
en cuanto a drones, en cuanto a ese tipo de utilización de aparatos de este tipo, la guerra se lleva en terreno. Veamos que la guerra está, la discusión hace muy poquito, hace 2 semanas atrás era por los tanques Leopard, hoy día es por los Fighter F-18, claro. Entonces, o F-16. Entonces aquí hay una discusión en Europa con respecto al manejo o al involucramiento de los Estados Unidos en la guerra con Rusia. De acuerdo. Y esto tiene dimensiones internacionales y hay maneras también de pasar algunos mensajes que yo estoy seguro que en el medio americano, los mensajes que pasa China, estoy seguro que conocen la cultura china y los mensajes de China hay que analizarlos de acuerdo a su cultura, mitología y filosofía china, que cierto, creo que la usan bastante. En el contexto claro. que corresponden, claro. Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros para aportar más antecedentes y otra mirada sobre lo que está ocurriendo entre las dos potencias. Gracias por la conversación. Gracias, Sebastián. Encantado.